A las 9:02 de la mañana era nuestro examen final obligatorio. 63 estudiantes estaban en el edificio equivocado. Yo me sentaba sola en el aula de examen 4B. Estaba bajo el resplandor blanco. Escuchaba el segundero del reloj de pared. Avanzaba lentamente hacia la hora. Mi nombre era Elisa Marín. Durante 2 años, mi cohorte me trató como una agenda viviente. No preguntaban a la universidad sobre cambios de horario. Tampoco dónde se habían movido los laboratorios. Ni siquiera si una evaluación había cambiado. Me lo preguntaban a mí. Al principio pensé que era halagador. Al final, comprendí que era comodidad disfrazada de amistad. La supervisora revisó las filas vacías, me revisó a mí y volvió a mirar la puerta. Debería haber 64 candidatos, dijo. Puse mi tarjeta de estudiante en el escritorio. Intenté mantener la mano quieta. Afuera, en algún lugar del campus, los teléfonos ya explotaban con mensajes. Yo no podía verlos. El mío estaba sellado en una bolsa de plástico transparente. A las 9:04, la examinadora jefe entró. Le susurró a la supervisora. Luego me miró directamente, como si yo hubiera causado un desastre natural. ¿Es usted la única aquí?, preguntó. Asentí. Fue entonces cuando el primer golpe sonó en la puerta cerrada. No fue un golpe educado. Fue un furioso portazo, a 2 puños, que hizo vibrar el panel de cristal. Una voz ahogada gritó mi nombre desde el pasillo. Luego otra, y luego 20 más. Elisa, abre la puerta. Diles que nos enviaron al pabellón oeste. Es su culpa. Miré el horario oficial que había impreso 3 semanas antes. La línea estaba resaltada en amarillo. Evaluación integrada de competencias. Edificio clínico este. Aula 4B. 9A. M en punto. Las puertas se habían cerrado a las 9. Me había negado a enviar a nadie una captura de pantalla. Ahora toda la cohorte se lo había perdido. 3 semanas antes, nadie habría creído. Un horario podía arruinar 63 expedientes académicos. Podía exponer a una representante estudiantil. Podía obligar a la facultad a investigar a la persona más popular del año. Entonces, me conocían como la chica del calendario. Un apodo que Sara Valero inventó el primer semestre. Sara era nuestra representante de cohorte electa, presidenta del comité social. Era el tipo de mujer que llegaba a una sala 10 minutos tarde, y de alguna manera hacía que todos los demás se sintieran mal por empezar sin ella. Tenía el pelo oscuro y brillante, una sonrisa sin esfuerzo, y un talento para recordar a la gente solo cuando necesitaba algo de ellos. Yo era lo opuesto. Llegaba temprano, codificaba todo por colores, guardaba cada anuncio y verificaba cada actualización de hora. Lo hacía contra el portal del estudiante antes de añadirlo a mi agenda. Mi sistema comenzó porque trabajaba por las tardes en una farmacia. No podía permitirme perder turnos ni clases. Continuó porque la plataforma de horarios de nuestra universidad era poco fiable. Las aulas cambiaban sin previo aviso. Las clases aparecían en una pestaña, pero desaparecían en otra. Las fechas de evaluación a veces estaban enterradas en las guías de unidad, a veces se publicaban en anuncios, y a veces se añadían silenciosamente a los calendarios individuales. Después de que detecté 3 cambios que todos los demás se perdieron, la gente empezó a enviarme mensajes. Al principio, era inofensivo. Elisa, ¿en qué aula estamos? Elisa, ¿patología es en línea? Elisa, ¿cuándo es la simulación? Respondía porque tardaba segundos. Pronto dejaron de comprobar por sí mismos. Sara creó un grupo de chat llamado Pregúntale a Elisa antes de que cunda el pánico. Sonaba afectuoso, hasta que me di cuenta de que había entrenado a 60 personas para que entraran en pánico directamente conmigo. Me convertí en el departamento administrativo no remunerado, para estudiantes que no leían sus propios correos electrónicos. Si tardaba más de 5 minutos en responder, alguien me etiquetaba de nuevo. Si cometía un error, incluso uno pequeño, actuaban como si yo hubiera alterado personalmente el calendario universitario. La primera vez que esa dependencia se volvió fea fue durante nuestra práctica de farmacología. Le había enviado a Sara una captura de pantalla recortada. Mostraba que el laboratorio se había trasladado del edificio C al edificio F. Ella la volvió a publicar sin preguntar.
pero la recortó mal. Mi nombre completo, número de estudiante, código de prácticas y una línea que indicaba mi ajuste de examen aprobado eran visibles arriba. En una hora, la gente preguntaba por qué recibía tiempo extra de lectura y si tenía algún tipo de condición. Nunca había hablado del ajuste. Seguía un problema de procesamiento documentado, causado por una vieja conmoción cerebral, y no quería explicar mi historial médico a compañeros de clase. Apenas conocían mi cumpleaños. Le envié un mensaje privado a Sara y le pedí que borrara la imagen. Ella respondió con un emoji de risa. A nadie le importa tanto, cariño. Para el almuerzo, alguien había editado la captura de pantalla en una broma. La publicó en otro chat. El pie de foto decía: la chica del calendario obtiene minutos extra. Sara insistió en que ella no había hecho la broma, como si eso borrara su decisión de exponer la información. Cuando la confronté después de clase, ladeó la cabeza. Bajó la voz a un tono suave, el que usaba cuando quería que los testigos pensaran que era razonable. Estás exagerando. Estaba ayudando a todos. Le dije que ayudar a la gente no le daba permiso para publicar mis datos personales. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Entonces, quizás no te conviertas en la persona de la que todos dependen. Esa frase se quedó conmigo. Era tanto una acusación como una advertencia. Me estaba diciendo que mi utilidad pertenecía al grupo, pero cualquier daño causado por esa utilidad me pertenecía a mí. Dejé de enviar capturas de pantalla después de eso. Todavía respondía preguntas sencillas cuando tenía tiempo, pero dirigía a la gente al portal. Copiaba enlaces oficiales en lugar de compartir mi calendario. La reacción fue inmediata. Los estudiantes que nunca me habían invitado a almorzar de repente me llamaron difícil. Las personas que ignoraban mis mensajes, a menos que necesitaran un número de aula, se quejaban de que les estaba ocultando información. Sara hacía pequeñas bromas durante las clases. Cuidado. No le preguntes a Elisa qué día es. Podría ser confidencial. Todos se reían, porque la crueldad es más fácil cuando llega disfrazada de humor. Mi amiga más cercana, Nuria, me dijo que saliera del grupo de chat. Casi lo hice, pero los proyectos de grupo y los avisos clínicos se movían por allí. Me preocupaba que desaparecer empeorara las cosas, así que lo silencié y observé cómo se acumulaban los mensajes. Lo que me sorprendió fue la rapidez con la que Sara ocupó el espacio que dejé. Comenzó a publicar resúmenes de horarios todos los domingos por la noche. Estaban bellamente formateados, llenos de emojis, y a menudo erróneos. Listaba tutorías, que habían sido canceladas. Confundía el pabellón este con el edificio clínico este. Y una vez envió a la mitad de la cohorte a una clase que se había trasladado en línea. Cada vez culpaba al sistema. El horario de la universidad es un caos, escribía. Nadie se burlaba de ella. Nadie le exigió compensación por el billete de autobús que habían malgastado. Le agradecieron por intentarlo. Fue entonces cuando comprendí la diferencia entre ser querido y ser útil. A Sara se le permitía equivocarse porque la gente la disfrutaba. Se esperaba que yo fuera perfecta porque la gente me usaba. La evaluación final obligatoria apareció un lunes lluvioso de finales de octubre. Se llamaba Evaluación Integrada de Competencias, un título tan administrativo que la mayoría de los estudiantes asumieron que era otra encuesta de opinión. No lo era. Escondida dentro de la guía de unidad actualizada, había una declaración. Explicaba que la evaluación combinaba el razonamiento clínico, la seguridad de la medicación y las decisiones de respuesta a emergencias. La asistencia era obligatoria. Se requería una calificación aprobatoria para avanzar a las prácticas. Perderla sin una incidencia académica aprobada resultaría en un suspenso para la unidad. Independientemente de las otras calificaciones del estudiante, la evaluación había sido mencionada brevemente en la orientación, pero no se había anunciado ninguna fecha. Luego, sin ceremonia, apareció en nuestros horarios individuales. Para el viernes, 21 de noviembre, a las 9 a. en el edificio clínico este, aula 4B. Lo noté porque revisaba mi horario todas las mañanas antes de trabajar. Imprimí la actualización.
La añadí a mi agenda. Abrí el chat de grupo para ver si alguien la había mencionado. Nadie lo había hecho. El resumen semanal de Sara. Listaba el viernes como un día de estudio autodirigido. Me quedé mirando esa línea durante mucho tiempo. Mi primer instinto fue corregirla. Mi segundo fue recordar la captura de pantalla editada, las bromas y su advertencia de que yo me había hecho responsable. En cambio escribí: todos deberían revisar su horario oficial y la guía de unidad actualizada. Hay un cambio importante para el viernes. No nombré la evaluación. No di el aula. Les di exactamente lo que los adultos en la universidad deberían haber necesitado: una advertencia y la fuente oficial. El mensaje permaneció sin leer durante 11 minutos. Luego, Sara respondió: regresa la reina del misterio. Algunas personas añadieron reacciones de risa. Alguien escribió: ¿puedes simplemente decírnoslo en lugar de hacer una búsqueda del tesoro? Respondí: está en vuestro horario individual. Ya no comparto capturas de pantalla. Mis detalles privados se volvieron a publicar la última vez. Eso debería haber terminado. No lo hizo. Sara escribió: nadie pide tus expedientes médicos. Recórtala bien. Sentí el pulso en la mandíbula. Nuria me envió un mensaje privado: no le envíes nada. En el chat principal, 20 estudiantes preguntaban ahora qué había cambiado. Repetí: por favor, revisad vuestro portal. Esto afecta a la progresión. Esa frase cambió el ambiente. La gente empezó a iniciar sesión, pero la plataforma de horarios estaba lenta esa tarde. Varios estudiantes afirmaron que sus calendarios no se cargaban. En lugar de intentarlo más tarde, o de leer la guía de la unidad, se volvieron hacia mí. Sara me envió un mensaje directo: envíame tu horario y distribuiré la parte importante. No. La información oficial está disponible para cada estudiante. Me llamó inmediatamente. Dejé que sonara. Volvió a llamar. Cuando finalmente contesté, no dijo hola. ¿Qué te pasa?, preguntó. Le dije que no me pasaba nada. Dijo que estaba castigando a la cohorte por una vieja broma. Le recordé que la captura de pantalla contenía información privada. Bien, espetó. Entonces dime la fecha y el aula. Dije: revisa tu horario. Hubo una pausa, y en esa pausa escuché algo que recordaría más tarde: el leve tecleo de un teclado. Sara ya había iniciado sesión. Podía ver la información. No necesitaba mi horario. Me necesitaba a mí, para que me hiciera responsable de lo que sucediera después. A la mañana siguiente, la facultad envió un correo electrónico a toda la cohorte. El asunto era claro: evaluación final obligatoria. Asistencia requerida. El mensaje indicaba la fecha, hora, edificio, aula, política de cierre de puertas, requisitos de identificación y consecuencias de la ausencia. Se envió a direcciones de la universidad. Se publicó como anuncio y se añadió a la plataforma de aprendizaje. Según cualquier estándar razonable, la universidad había comunicado lo suficiente. Sin embargo, a la hora del almuerzo, Sara había creado confusión donde no existía. Publicó una captura de pantalla de un borrador antiguo. Mostraba actividad de integración final. Pabellón Oeste, 10:30 AM. La captura de pantalla parecía oficial. Tenía el logotipo de la universidad, pero la fecha del pie de página era de agosto. Hablé con alguien de administración. Escribió: la entrada del portal es un marcador de posición. El final es en el pabellón oeste a las 10:30. No os estreséis. Leí el mensaje 2 veces. Luego respondí: ese documento está desactualizado. El correo electrónico oficial dice: edificio clínico este a las 9. Sara respondió en segundos. El correo electrónico fue automatizado antes de la actualización del lugar. Un administrador me lo confirmó. Ella escribió: soy la representante de la cohorte, Elisa. Tengo contactos. La gente empezó a darle las gracias. Algunos se quejaron de que la universidad era incompetente. Otros eliminaron el evento de las 9 AM de sus calendarios personales. Lo reemplazaron con la versión de Sara. Publiqué un último mensaje: asistiré a la hora y lugar indicados en el correo electrónico oficial y mi horario actual.
Por favor, verificad de forma independiente. Sara reaccionó con un pulgar hacia arriba. Escribió: Haz lo que te resulte cómodo. Fue una frase magistral. Hizo que el cumplimiento oficial sonara a ansiedad y sus afirmaciones sin apoyo sonaran a confianza. Esa tarde, fui a la oficina de la facultad en persona. No confiaba en mí misma para seguir discutiendo en línea y quería confirmación. La recepcionista consultó la base de datos de evaluaciones. Dijo: Edificio Clínico Este, Aula 4B, 9. Las puertas cierran a las 9. No se permite la entrada tarde. Pregunté si alguna vez había habido una reserva para el pabellón oeste. Frunció el ceño y buscó de nuevo. Hubo un lugar provisional en agosto, pero nunca fue definitivo. Le mostré el mensaje de Sara sin nombrarla. La expresión de la recepcionista se tensó. Dile a tus compañeros que sigan el aviso actual. Pregunté si la facultad podía enviar otro anuncio. Dijo que ya habían enviado uno, pero que remitiría mi preocupación al coordinador de la unidad. 30 minutos después, llegó otro correo electrónico. Corrección de desinformación. Detalles de la evaluación final, sin cambios. Advertía explícitamente a los estudiantes que no confiaran en horarios no oficiales ni capturas de pantalla. Por un momento, creí que el problema había terminado. Luego Sara publicó una nota de voz. Su tono era tranquilo, ligeramente divertido. Chicos, sé que todos estáis nerviosos. El segundo correo electrónico es lenguaje de responsabilidad estándar. Porque alguien ha estado acosando a la administración. Seguimos confirmados para el pabellón oeste a las 10:30. Estaré allí temprano. Por favor, dejad de estresaros. La palabra alguien iba dirigida a mí, y todos lo sabían. Un estudiante llamado Marcos respondió: Elisa, ¿en serio te quejaste a la facultad? Otro escribió: ¿por qué intentas hacerlo más difícil? Nuria me llamó y dijo: esto es una locura. Tienen 2 correos electrónicos oficiales. Le dije que asistiera al edificio clínico este. Ella dudó. Te creo, dijo. Pero Sara suena tan segura. Eso me asustó más que nada. Nuria era inteligente, cuidadosa y normalmente escéptica. Sin embargo, la confianza comenzaba a superar la evidencia. El miércoles, nuestra última clase antes de la evaluación, el profesor Herrero se detuvo al final de la clase. Nos recordó que llegáramos al edificio clínico este antes de las 8:40 del viernes. La mitad de la sala miró a Sara. Ella levantó la mano y preguntó: ¿se ha revertido el cambio de lugar al pabellón oeste? El profesor Herrero pareció confundido. No hay cambio de lugar. Sara sonrió cortésmente. La administración me informó que la evaluación se había reubicado. El profesor Herrero dijo: entonces, le informaron incorrectamente. Siga el aviso oficial. Eso debería haber aplastado el rumor. En cambio, Sara esperó a que se fuera y dijo: él no es el coordinador de la evaluación. Nunca le dicen nada al personal por horas. Varios estudiantes asintieron. Me puse de pie, guardé mi cuaderno y decidí que había terminado. Todos le oísteis, dije. La sala se silenció, porque rara vez hablaba en voz alta. Recibisteis 2 correos electrónicos. Vuestro horario, dice, edificio clínico este. La guía de la unidad, dice edificio clínico este. El profesor acaba de decir edificio clínico este. No lo discutiré de nuevo. Sara se apoyó en el escritorio y se cruzó de brazos. Nadie te lo pidió. La miré. Me pediste mi horario. Ella sonrió. Y te negaste, lo cual está bien. Encontramos la información correcta sin ti. Ahí estaba. La trampa tendida abiertamente. Si el edificio clínico este era correcto, ella afirmaría que siempre tuvo la intención de actualizar a todos. Si el pabellón oeste era correcto, ella diría que yo había intentado engañarlos. Si algo salía mal, mi negativa se convertiría en la historia. Me volví hacia la cohorte. Comprobadlo vosotros mismos, dije. No me sigáis a mí. No sigáis a Sara. Seguid a la universidad. Luego me fui. La noche antes de la evaluación, el chat de grupo se volvió extrañamente silencioso. Normalmente, antes de un examen importante, se llenaba de pánico, de esquemas mnemotécnicos.
y de gente pidiendo preguntas filtradas. Ese jueves solo hubo unos pocos mensajes. A las 8:17 p.m., Sara publicó una foto del pabellón oeste, con la leyenda: «Nos vemos mañana 10:30». Estaba de pie frente al edificio, sonriendo. Sostenía un café para llevar. La imagen parecía preparada, casi ceremonial. Me pregunté por qué había ido allí de noche. Nuria me envió una captura de pantalla. Era de un chat privado más pequeño en el que yo no estaba. Sara lo había creado para los asistentes confirmados. Les dijo a todos que ignoraran mis mensajes, porque yo intentaba avergonzarla después de perder influencia. 58 estudiantes habían reaccionado con un corazón. Nuria escribió: «Creo que todos van al pabellón oeste», respondí. «Entonces diles que lean el correo electrónico». Ella dijo que ya lo había hecho. La acusaron de ser mi mensajera. Un minuto después, mi teléfono sonó de un número desconocido. Era Daniel, uno de los estudiantes más callados de nuestro año. «Elisa», susurró. «¿A dónde vas mañana?», le dije. «Edificio clínico este». Me preguntó si estaba absolutamente segura. Dije: «Nadie debería estar seguro por mí». «Estad seguros porque la universidad os lo dijo 3 veces». Il exhaló. «Sara dice que tiene confirmación por escrito». Le pregunté si la había visto. Dijo que no. Luego me pidió que se la enseñara. Se quedó en silencio. Ella pensará que no confío en ella. Casi me reí. Pero no había nada gracioso en ello. «Esto es una evaluación final», dije. «Tenéis derecho a desconfiar de cualquiera que se niegue a mostrar pruebas». A las 11:46 p.m., Sara me envió un mensaje privado por última vez. «Todavía puedes arreglar esto». Me quedé mirando las palabras. «¿Arreglar qué?», respondí. Ella escribió: «Envíame tu horario. Lo compararé con el mío». Respondí: «Has tenido acceso a tu horario toda la semana». Desapareció durante 3 segundos. Luego volvió a aparecer. «El mío está en blanco por un error del sistema». Sabía que era improbable, pero ofrecí una solución. «Reenvía el correo electrónico oficial al coordinador y pide confirmación». Ella respondió: «Deja de ser robótica. La gente va a suspender porque estás siendo mezquina». Mis dedos temblaron sobre la pantalla. Quería escribir una larga defensa. Quería enumerar cada aviso, cada advertencia, cada vez. Ella había elegido el drama antes que los hechos. En cambio, escribí una frase: «La gente no suspenderá, porque yo mantuve mi horario privado en privado». Ella envió un emoji de risa. «Entonces, ya veremos». Tomé capturas de pantalla del intercambio. Me las envié por correo electrónico. No sabía por qué. Quizás una parte de mí ya comprendía que el viernes no terminaría con un examen. Antes de dormir, puse 3 alarmas. Coloqué mi horario impreso dentro de una carpeta transparente y escribí el nombre del edificio en una nota adhesiva, aunque me lo sabía de memoria. Edificio clínico este. Aula 4B. 9. Dormí mal. Soñé que el campus se reorganizaba continuamente. Las puertas se deslizaban en las paredes cada vez que me acercaba. El viernes por la mañana llegó brillante y sin viento. Llegué al edificio clínico este a las 8:21. El vestíbulo estaba vacío, excepto por 2 supervisoras que llevaban cajas selladas. Sentí un nudo en el estómago. Por un segundo irracional, me pregunté si Sara había tenido razón. Luego vi el cartel de la evaluación, pegado junto al ascensor. Evaluación integrada de competencias. Nivel 4. Tomé una foto. Se la envié a Nuria, a Daniel y al chat principal del grupo. Escribí: «Hay carteles de evaluación en el edificio clínico este. Las puertas cierran a las 9». El mensaje apareció como entregado. Luego, leído por docenas. Nadie respondió. Nuria me llamó a las 8:34. Música y voces resonaban detrás de ella. «Estamos en el pabellón oeste», dijo. «Sara dice que vienen autobuses para trasladarnos». Dejé de caminar. «¿Qué autobuses?». Nuria bajó la voz. «Dice que la facultad sabe que la confusión del edificio afectó a todos». Le dije que no había confusión. «Salid ahora. Son 12 minutos cruzando el campus si corréis».
Nuria dijo que Sara les había pedido a todos que se quedaran juntos, para que la facultad no pudiera penalizar al grupo. Ese fue el primer momento en que me di cuenta. La ausencia no fue un accidente. Sara estaba construyendo una defensa colectiva. Un estudiante que pierde un examen parece irresponsable. 63 estudiantes que pierden un examen parece un fallo institucional. Necesitaba que estuvieran en el lugar equivocado, juntos, fotografiados, convencidos de que habían sido mal dirigidos. Nuria, le dije, sal de ese edificio. Ella susurró, me odiarán. Respondí, te odiarán más si les dejas suspender. La línea se cortó. A las 8:43, Sara publicó un video en el chat principal. Estaba de pie en el pabellón oeste, rodeada de estudiantes, hablando con una voz lo suficientemente alta para que la multitud la oyera. Estamos todos aquí, en el lugar confirmado. La facultad ha sido notificada. Nadie se vaya, porque separarse debilita nuestro caso. La cámara barrió rostros familiares. Algunos saludaron, otros parecían inciertos. Daniel estaba cerca de la parte de atrás, mirando su teléfono. Nuria no era visible. Escribí, este no es el lugar confirmado. Estoy dentro del edificio clínico este con los supervisores. Salid ahora. Sara borró mi mensaje. Volví a publicarlo. Ella me eliminó del grupo de chat. Por un segundo, la pantalla se quedó en blanco. El silencio se sintió físico. Llamé a Nuria. Nadie respondió. Llamé a Daniel. Nadie respondió. Llamé a la oficina de la facultad. Expliqué que casi toda la cohorte estaba en el pabellón oeste. La administradora sonó atónita. ¿Por qué?, preguntó. Dije que les habían dicho que el lugar había cambiado. Ella preguntó, ¿por quién? Miré el mensaje privado de Sara. Todavía puedes arreglar esto. Y dije, la representante de la cohorte. La administradora me puso en espera. A las 8:52, la examinadora jefe entró en la sala. Preguntó si sabía dónde estaban los demás. Se lo dije. Parecía como si hubiera anunciado que estaban en otro continente. Enviamos múltiples avisos, dijo. Estuve de acuerdo. ¿Pueden retrasar el inicio? Ella negó con la cabeza. La evaluación implicaba materiales seguros y moderación externa. Las puertas se cerrarían a las 9. A las 8:57, los primeros estudiantes comenzaron a correr por el patio de abajo. Desde la ventana del cuarto piso podía verlos, cruzando entre edificios. Las bolsas rebotando en sus espaldas. Nuria había salido del pabellón oeste. Había convencido a un puñado de seguirla. El ascensor era demasiado lento, y las escaleras estaban al otro lado del vestíbulo. A las 8:59, la supervisora me indicó que me sentara. Podía oír los pies golpeando la escalera. El segundero llegó a las 12. La examinadora jefe cerró la puerta y echó el cerrojo. 3 segundos después, alguien golpeó desde fuera. La voz de Nuria gritó, «Por favor, estábamos aquí». La examinadora no se movió. Más estudiantes llegaron, sin aliento y frenéticos. Los golpes aumentaron. Alguien gritó mi nombre. Otro gritó que yo lo había sabido. Me senté sola en la primera fila. Mientras 63 personas discutían en el pasillo, la examinadora leyó las instrucciones en una sala de escritorios vacíos. Mis ojos se nublaron, pero me obligué a concentrarme. La primera página presentaba un error de medicación, en una sala de emergencias. Lo leí 4 veces, antes de que las palabras tuvieran sentido. Afuera llegó seguridad. Las voces subieron, luego retrocedieron. La cohorte fue alejada de la puerta. El silencio que siguió fue peor. Se sentía como si todo el edificio contuviera la respiración. Completé la evaluación en 92 minutos. Cuando entregué mi examen, la examinadora jefe dijo en voz baja, «Hiciste lo correcto al asistir según el aviso oficial». Quería que esa frase se sintiera como protección. En cambio, sonó como la primera línea de una declaración, que tendría que repetir durante meses. La cohorte esperaba en el vestíbulo cuando bajé.
Nadie habló al principio. Formaron un círculo suelto a mi alrededor. Rostros pálidos de ira y miedo. Sara estaba en el centro. Se había quitado el abrigo. Se había recogido el pelo, como si se preparara para una actuación. «Ahí está», dijo. Marcos se adelantó. «¿Por qué no nos dijiste que el aula era definitivamente el edificio clínico este?» Lo miré fijamente. Sí lo hice. Él dijo que yo había sido vaga. Le recordé los correos electrónicos oficiales, el anuncio del profesor Herrero, mi foto del cartel y el mensaje que les decía que abandonaran el pabellón oeste. Otro estudiante espetó. «Podrías haber compartido tu horario desde el principio». La acusación se extendió por el grupo. Era más fácil que aceptar que habían ignorado todas las fuentes fiables. Sara levantó una mano, calmándolos. «Dejadla hablar». La miré directamente. «Muéstrales la confirmación escrita que dijiste que tenías». Su rostro no cambió, pero sus ojos se agudizaron. Hablé con la administración. «¿Quién?», pregunté. «No discutiré nombres del personal en público». «Entonces, muestra el correo electrónico». Ella sonrió tristemente, como si la hubiera decepcionado. «Esto es exactamente lo que quiero decir. Te importa más demostrar que estoy equivocada que ayudar a tu cohorte». Nuria se abrió paso entre el círculo. Sus mejillas estaban manchadas de lágrimas. «Ella sí nos ayudó», dijo. «Ella nos dijo que nos fuéramos. Sara nos dijo que nos quedáramos». El grupo se movió. Sara se giró hacia Nuria, porque estábamos intentando proteger a todos. Nuria negó con la cabeza. «No, estabas intentando asegurarte de que todos se lo perdieran contigo». Esa frase abrió la multitud. Daniel se adelantó a continuación. Sostuvo su teléfono. Dijo que le había pedido a Sara a las 8:30 que mostrara la confirmación. Ella se había negado. Le había dicho que cualquiera que abandonara el pabellón oeste sería reportado por socavar la solicitud de incidencia académica de la cohorte. Sara se rió. ¿Reportado a quién? La voz de Daniel tembló. Dijiste que le dirías a la oficina de prácticas que no éramos buenos compañeros de equipo. Un murmullo recorrió el vestíbulo. Sara miró a su alrededor, como buscando la versión de la sala que normalmente controlaba. Estaba bajo presión, dijo. Estaba tratando de evitar el pánico. Volví a pedir las pruebas. Esta vez espetó. Mi portal no se cargaba. Le recordé que la había oído teclear, cuando me llamó el lunes. Su expresión parpadeó solo por un segundo, pero fue suficiente. ¿Me estabas grabando?, preguntó. Dije que no. Entonces, no tienes nada. La palabra nada sonó extraña. Demasiado segura, demasiado preparada. No estaba defendiendo un error, estaba midiendo la evidencia. Antes de que pudiera responder, la vicedecana entró en el vestíbulo, con 2 administradores y seguridad del campus. Les indicó a todos que dejaran de discutir el incidente y que revisaran su correo electrónico para una reunión de emergencia programada esa tarde. Luego miró a Sara. «Señorita Valero, por favor, venga con nosotros ahora». El rostro de Sara finalmente cambió. No era miedo, era furia. Se giró hacia mí mientras la llevaban y gesticuló. «Tú hiciste esto». Casi le creí, porque toda la cohorte me miraba, como si mi negativa a entregar una captura de pantalla hubiera iniciado la reacción en cadena. Pero entonces Nuria me tomó de la mano. Susurró. «No, ella lo hizo». La reunión de emergencia comenzó a las 3 en el Paraninfo A. La vicedecana estaba al frente, junto al coordinador de la unidad, el gerente de exámenes y un inspector del servicio de inspección. Nadie se sentó cerca de mí, excepto Nuria y Daniel. La silla de Sara en la primera fila estaba vacía. La vicedecana explicó que la evaluación no podía reabrirse, que los registros de asistencia mostraban que un estudiante había llegado antes de la fecha límite y que 63 no lo habían hecho. Una ola de ira recorrió la sala. Ella levantó la mano. Antes de que alguien asigne culpas, entiendan esto. La universidad envió 3 avisos por escrito, publicó un anuncio, actualizó los horarios individuales y proporcionó un recordatorio verbal en clase. También hemos confirmado que ningún miembro autorizado del personal cambió el lugar al pabellón oeste. Alguien preguntó si todos habíamos suspendido.
El inspector respondió que la facultad investigaría la posible desinformación, determinaría si los estudiantes afectados calificaban para una evaluación suplementaria. Esa palabra potencial provocó gritos. Marcos se puso de pie. Dijo que la cohorte había confiado en su representante electa. Otro estudiante dijo que la plataforma de horarios había sido confusa. El gerente de exámenes respondió: la confusión no explica ignorar correcciones repetidas. Luego, la vicedecana mostró una cronología en la pantalla. Lunes 6:02 p.m. Horario actualizado. Martes 8 a.m. Correo electrónico obligatorio enviado. Martes p.m. Corrección de desinformación enviada. Miércoles 11:50 y 2 a.m. Recordatorio verbal entregado. Viernes 8:22 a.m. Fotografía de la señalización correcta publicada por un estudiante. Viernes 8:40 y 3 a.m. Representante de la cohorte instruyó a los estudiantes a permanecer en un lugar incorrecto. La sala se quedó en silencio con la última línea. No nombraron a Sara, pero no necesitaban hacerlo. La vicedecana preguntó entonces si alguien poseía mensajes, grabaciones o capturas de pantalla relevantes para la investigación. Los teléfonos emergieron por todo el Paraninfo. Los estudiantes que habían ignorado las pruebas toda la semana ahora se convirtieron en ávidos archivistas. Presentaron las publicaciones de Sara, el chat privado, el video del pabellón oeste y sus amenazas sobre reportar a cualquiera que se fuera. Presenté mi conversación con ella, incluyendo el mensaje que decía que la gente suspendería porque yo era mezquina. Y sus últimas palabras: ya veremos. El inspector de la facultad me pidió que me quedara después. Cuando la sala se vació, solicitó una declaración formal. Conté la historia desde el principio. Inxuermerdo Hermán de la captura de pantalla anterior que expuso mi ajuste privado. Preguntó si ese incidente había influido en mi negativa a compartir mi horario. Dije que sí. ¿Retuvo los detalles de la evaluación como represalia?, preguntó. Sentí que la ira aumentaba, pero respondí con cuidado. No los retuve. Les dije a todos que revisaran el horario oficial. Advertí que el cambio afectaba a la progresión. Corregí un lugar falso. Publiqué una foto del edificio correcto y llamé a los estudiantes directamente. Retuve mi documento de horario personal porque contenía información privada. Él asintió y escribió algo. ¿Por qué no lo recortó? Lo miré. Porque la universidad ya había distribuido la misma información, sin mis datos médicos adjuntos. Por primera vez ese día, alguien casi sonrió. Esa es una respuesta justa, dijo. La investigación duró 9 días. Durante esos 9 días, la cohorte se volvió contra sí misma. Los estudiantes abandonaron el chat privado de Sara. Luego se reincorporaron para recopilar pruebas. Luego filtraron capturas de pantalla de ambos lados. La gente que se había burlado de mí comenzó a enviar disculpas. Sonaban sospechosamente como solicitudes de ayuda con sus declaraciones. Lo siento, las cosas se pusieron intensas. ¿Puedes confirmar a qué hora nos advertiste? Siempre te creí, pero tenía miedo de ir en contra del grupo. ¿Tienes el correo electrónico donde la facultad corrigió el lugar? Respondí preguntas fácticas, pero me negué a convertirme en su coordinadora de defensa. Nuria se mantuvo cerca, llevando la culpa, porque se había quedado en el pabellón oeste hasta las 8:54. Había llegado a la puerta del 4º piso segundos tarde. Sabía que tenías razón, me dijo una tarde. Simplemente no quería que todos pensaran que te elegía a ti antes que a ellos. Dije, no me estabas eligiendo a mí. Estabas eligiendo la evidencia. Ella se cubrió la cara. Eso suena obvio ahora. Daniel reveló que Sara había contactado a varios estudiantes individualmente la noche anterior, insistiendo en que la evaluación era más fácil de aplazar. Si toda la cohorte se la perdía. Le había dicho a un estudiante que la facultad no podía suspender a todos. Le dijo a otro que un examen suplementario les daría más tiempo de estudio. El patrón se estaba aclarando. Sara no había malinterpretado el horario. Había orquestado una ausencia masiva, porque no estaba preparada, y creía que la mala conducta colectiva sería demasiado grande para castigarla.
La prueba crucial provino de un lugar improbable. La oficina de reservas del pabellón oeste. Sara había reservado una sala de seminarios allí, bajo la cuenta de la Asociación de Estudiantes, el jueves por la tarde. La descripción de la reserva decía: sala de espera para evaluación final. Las imágenes de seguridad mostraron que ella entró en el edificio a las 7:58 del jueves por la noche, para tomar la fotografía que publicó más tarde. Más perjudicial aún, los registros de correo electrónico mostraron que ella había abierto los 3 avisos oficiales de evaluación. Su registro de acceso al portal mostró que vio el horario correcto repetidamente, incluso en el momento exacto en que afirmó que su sistema estaba en blanco. La facultad también recuperó un correo electrónico, que ella se había enviado a sí misma desde una dirección secundaria, formateado para parecer una confirmación administrativa del lugar del pabellón oeste. Nunca publicó el correo electrónico completo, porque la dirección del remitente lo habría expuesto. En cambio, les dijo a los estudiantes que tenía confirmación escrita, y confió en su reputación para llenar el vacío. Cuando la vicedecana la entrevistó, Sara primero culpó a un error del portal, luego a un miembro del personal que no pudo identificar, luego a mí. Afirmó que mi negativa a compartir mi horario había creado incertidumbre. El investigador preguntó por qué no había seguido el horario oficial, en su propia cuenta. Según el resumen publicado más tarde a la cohorte, ella no tuvo respuesta. Todo el plan se basó en un cálculo simple. La gente confiaba más en su confianza que en los documentos, y si todos suspendían juntos, la universidad se rendiría. Fui llamada a testificar en la audiencia de la Comisión de Régimen Disciplinario, un martes por la mañana, en una sala sin ventanas. Ella se sentó al otro lado de la mesa, con un defensor estudiantil y 3 carpetas dispuestas perfectamente frente a ella. Durante los primeros 20 minutos, no me miró. Su defensor argumentó que el sistema de horarios de la universidad tenía un historial documentado de errores y que Sara había actuado de buena fe para proteger a los estudiantes de información contradictoria. El presidente de la comisión preguntó qué información había sido contradictoria. El defensor se refirió al borrador de agosto, la antigua reserva del pabellón oeste, y los informes informales de los estudiantes. Luego, el inspector de la facultad mostró los 3 avisos actuales, uno al lado del otro. Misma fecha, misma hora, mismo edificio, misma sala. ¿Dónde está la contradicción?, preguntó. El defensor pasó a un argumento diferente. Sara había confiado en mí, como la organizadora de horarios establecida de la cohorte, y mi repentina negativa a compartir información había desestabilizado al grupo. Escuchar mi límite descrito como un fallo operativo fue tan absurdo que casi me reí. Sara finalmente me miró. Su expresión era tranquila, incluso herida. El presidente preguntó si alguna vez había aceptado un rol oficial. Dije que no. ¿La facultad había instruido a los estudiantes a confiar en usted? No. ¿Les había dicho a los estudiantes que la evaluación era en el pabellón oeste? No. ¿Había ocultado los detalles correctos? No. Describí cada advertencia que había dado, incluyendo la fotografía del edificio clínico este, y las llamadas diciendo a los estudiantes que se fueran. El defensor de Sara luego mencionó mi ajuste de examen aprobado. Sugirió que yo era inusualmente sensible acerca de compartir el horario, debido a circunstancias personales. El ambiente en la sala cambió. El inspector de la facultad objetó inmediatamente, pero el daño era familiar. Una vez más, información privada expuesta, porque Sara creyó que podía ser útil. El presidente de la comisión preguntó cómo el defensor sabía sobre el ajuste. Sara susurró algo. Su defensor dejó de hablar. Me di cuenta de que Sara había incluido la antigua captura de pantalla sin recortar en sus materiales de defensa, incluso mientras argumentaba que mi negativa había causado daño. Ella estaba demostrando exactamente por qué me había negado. El presidente ordenó que la información médica fuera eliminada del registro y le preguntó directamente a Sara si entendía que había circulado datos personales protegidos sin permiso. La compostura de Sara se quebró. Ya era público dentro de la cohorte, dijo.
Respondí antes de que nadie pudiera detenerme. Porque tú lo hiciste público. El presidente me advirtió que hablara solo cuando me preguntaran. Pero su tono no fue descortés. Sara comenzó a llorar entonces. No en silencio, sino con la fuerza repentina de alguien que había estado conteniendo las lágrimas. Listas para el momento en que la estrategia las requiriera. Dijo que se había sentido abrumada, que su madre esperaba notas perfectas, que había suspendido el componente práctico de la evaluación y que creía que la cohorte merecía más tiempo de preparación. Por unos segundos, sentí que la sala se ablandaba. Luego, el inspector de la facultad preguntó por qué no había solicitado una prórroga, a través de los canales adecuados. Sara dijo que la solicitud de un estudiante habría sido denegada. ¿Pero 63 estudiantes? Preguntó. Ella no respondió. Mostró un mensaje recuperado, que ella había enviado a una amiga fuera de la universidad. Si todo el año se lo pierde, tienen que reprogramarlo. No pueden suspender a todos. El mensaje estaba fechado el lunes por la noche, antes de que ella publicara el horario desactualizado. Otro decía: Elisa no compartirá el suyo para que pueda hacer que parezca que nadie lo sabía. No había visto ese mensaje antes. Se me erizó la piel. Hasta entonces, una pequeña parte de mí se había preguntado si el plan de Sara había crecido gradualmente por el pánico. No lo había hecho. Mi límite no la había confundido. Lo había inspirado su coartada. Ella pretendía usar mi negativa, como el eslabón perdido, entre los avisos oficiales claros y un error masivo fabricado. Cuando la comisión preguntó si lamentaba sus acciones, Sara me miró y dijo: «Lamento que algunas personas abandonaran el grupo». Nuria, que esperaba afuera para testificar a continuación, escuchó esa respuesta más tarde y dijo que lo revelaba todo. Sara no creía haber llevado a nadie al peligro. Creía que la habían fallado al escapar de él. La facultad no se rindió, pero tampoco destruyó 63 carreras. Los estudiantes que pudieron demostrar que habían sido activamente engañados recibieron una evaluación suplementaria, con una calificación máxima limitada. Los estudiantes que habían ayudado a distribuir la información falsa se enfrentaron a revisiones separadas de integridad académica. Aquellos que habían amenazado a otros para que se quedaran en el pabellón oeste perdieron la prioridad de prácticas. Nuria y Daniel pudieron presentarse a la suplementaria, porque sus mensajes mostraban que habían cuestionado la desinformación y habían intentado irse. Marcos recibió una advertencia formal por borrar avisos oficiales de la unidad de cohorte compartida. Sara fue suspendida de sus funciones representativas inmediatamente, retirada de prácticas y remitida a la Comisión de Régimen Disciplinario por falsificar comunicación universitaria, coaccionar estudiantes e interferir con una evaluación. También suspendió la unidad. La universidad dejó un punto inequívocamente claro: ningún estudiante era responsable de distribuir el horario privado de otro estudiante. Cuando esa frase apareció en la decisión de la facultad, la leí 4 veces. Fue el primer reconocimiento oficial de que mi límite había sido razonable desde el principio. El alivio no llegó limpiamente. Había sacado un 94 en la evaluación, la nota más alta de la cohorte, pero nadie me felicitó. Cada conversación llevaba el peso de lo sucedido. En las tutorías, la gente bajaba la voz cuando yo entraba. Algunos estaban avergonzados, otros me guardaban rencor, porque yo había aprobado, mientras ellos se enfrentaban a una nota limitada. Algunos todavía creían que yo podría haber evitado todo, dándole a Sara la captura de pantalla que ella exigía. 2 semanas después, Sara me encontró fuera de la biblioteca. Parecía más pequeña sin la multitud que normalmente se formaba a su alrededor, pero su voz conservaba su antigua certeza. «Ganaste», dijo. Cerré mi portátil. Esto no era una competición. Ella se rió una vez. «Tú sacaste la nota más alta. Yo perdí las prácticas. Todos piensan que estoy loca. Suena a victoria». Le dije que había mentido a 63 personas. Ella se acercó, porque sabía que la facultad nos daría otra oportunidad si suficientes personas se la perdían. Tenía razón.
Le dieron a algunos estudiantes otra oportunidad. Dije, tú suspendiste. Su boca se tensó. Solo porque lo hiciste personal. Le recordé que había creado un correo electrónico falso. Creé influencia. Dijo la palabra con orgullo. Y eso me asustó más que una disculpa. En la mente de Sara, las reglas no eran estructuras, eran oponentes. Las personas no eran compañeros de clase. Eran números lo suficientemente grandes como para forzar un resultado. Se sentó a mi lado sin permiso. ¿Sabes por qué me siguieron a mí en lugar de a ti?, preguntó. Porque tú haces que la gente se sienta estúpida. Revisa tu portal. Lee el correo electrónico. Verifica la fuente. Siempre suenas como si los estuvieras poniendo a prueba. Yo les hago sentir seguros. La miré por un largo momento. Les hiciste sentir seguros. Mientras los llevabas hacia una puerta cerrada, su rostro se endureció. Y tú miraste. No dije. Les advertí. Hasta que me sacaste del chat. Ella se levantó. Podrías haber compartido el horario. Respondí. Podrías haber dicho la verdad. Por una vez, ella no tuvo una última frase. Se fue antes que yo. La Comisión de Régimen Disciplinario emitió su decisión. Cerca del final del semestre. Sara fue suspendida por un año académico. Apeló, alegando castigo desproporcionado y angustia emocional, pero la apelación fracasó. La facultad introdujo nuevas reglas, exigiendo que los avisos de evaluación aparecieran en un panel de control dedicado, y se prohibió a los representantes estudiantiles presentar resúmenes de horarios no oficiales como información confirmada. Más sorprendente aún, la universidad me invitó a unirme a un grupo de trabajo sobre privacidad y comunicación de horarios. Mi primer instinto fue declinar. Había pasado meses intentando dejar de ser responsable del horario de todos. Unirme a un comité sobre horarios se sentía como una broma cósmica. Nuria me convenció de asistir a una reunión. Allí aprendí que el sistema mostraba códigos de ajuste, ubicaciones de prácticas y otros detalles personales, de maneras que los estudiantes podían revelar accidentalmente, al compartir capturas de pantalla. La universidad había sabido que esto era un riesgo, pero nunca lo había priorizado. Les mostré cómo una sola imagen recortada había expuesto mi información. Para el siguiente semestre, el portal incluyó un botón, compartir solo evento. Generaba una tarjeta limpia. Contenía la hora, el lugar y el enlace oficial, sin datos personales. Fue un pequeño cambio, pero importó. Los límites a menudo se tratan como egoístas, hasta que las instituciones descubren que pueden diseñarse en un botón. La evaluación suplementaria tuvo lugar en enero. Esta vez, cada estudiante elegible llegó más de una hora antes. Revisaron el número de aula en el portal, el correo electrónico, el cartel y el portapapeles de los supervisores. Nadie me preguntó a dónde ir. Me senté en la cafetería, frente al edificio clínico este, y los observé reunirse, con confirmaciones impresas en sus manos. Nuria se acercó antes de entrar. Aprobé el examen de práctica, dijo. Y revisé el lugar 12 veces. Sonreí. Solo 12. Se rió. Luego se puso seria. Siento haber dudado de ti. Le dije que ya se había disculpado. Lo sé, dijo, pero ya no me disculpo por haber elegido mal. Me disculpo por esperar que me salvaras de mi elección. Esa fue la primera disculpa, que no me pidió que cargara con nada después. Daniel se unió a nosotros. Me mostró una carpeta etiquetada «Solo fuentes oficiales». Dijo que la mitad de la cohorte había copiado su sistema. Casi le dije que codificar las pestañas por colores ayudaría. Luego me detuve. No necesitaban otra chica del calendario. Necesitaban hábitos. Al comienzo del nuevo año académico, la historia se había convertido en leyenda del campus. Los estudiantes de primer año susurraban que toda una cohorte una vez se perdió un final, porque una estudiante se negó a compartir su horario. Esa versión era más simple, más nítida y completamente errónea. Me hacía sonar lo suficientemente poderosa como para controlar a 63 personas, reteniendo una captura de pantalla. A veces corregía la historia. Normalmente no lo hacía. La gente prefiere los mitos.
que convierten los fallos sistémicos en una elección dramática. La verdad era menos conveniente. Cada estudiante había recibido la información correcta. Una líder de confianza había fabricado dudas. Una multitud había elegido la pertenencia antes que la verificación. Y yo finalmente me había negado a aceptar la responsabilidad por decisiones que no eran mías. No renací porque me volví más fría. Renací porque dejé de confundir la disponibilidad constante con la amabilidad. Todavía ayudaba a compañeros de clase, compartía enlaces oficiales, explicaba material difícil, recordaba a mis amigos los plazos, cuando me lo pedían con respeto, pero ya no respondía a mensajes, que empezaban con urgencia y terminaban con reproches. Ya no permitía que la falta de preparación de otras personas se convirtiera en una emergencia dentro de mi cuerpo. Meses después, la mañana de nuestra primera sesión informativa de prácticas, entré en elle, Paraninfo. Encontré a 60 estudiantes ya sentados. Un aviso en la pantalla mostraba el horario, el proceso de registro y los cambios de aula. Alguien detrás de mí preguntó: «Elisa, ¿es este el lugar correcto?» El viejo instinto surgió al instante. Quise abrir mi agenda, verificar la hora y tranquilizarlos. En cambio, señalé el aviso oficial. «Revisa la fuente», dije. La estudiante se rió nerviosamente. Luego sacó su teléfono y comprobó. «Sí», dijo. «Coincide. Bien». Te sentaste junto a Nuria. Ella me dio un codazo y susurró: «La chica del calendario está muerta». Miré alrededor de la sala. Los estudiantes comparaban correos electrónicos oficiales, no rumores. Hacían preguntas directamente al personal. Asumían la responsabilidad de sus propios horarios. «No», susurré de vuelta. Simplemente dejó de trabajar gratis. Exactamente a las 9. Las puertas se cerraron. Todos los asientos estaban ocupados. Mi horario permaneció doblado dentro de mi bolso, privado e intacto, donde pertenecía.